La familia es la institución primaria en donde todo ser humano comienza su proceso de formación. Es por esto que lo que se adquiera y aprenda en ella será determinante para el yo que está en construcción y que diariamente irá adquiriendo nuevas formas y significados. De esta manera, las historias y relatos de los integrantes de la familia son fundamentales para reconstruir nuestra procedencia y las herencias biológicas y culturales que nos preceden generacionalmente. Es así como el trabajo realizado en el marco de la clase pretende dar a conocer los puntos de encuentro hallados en las 4 historias de familia con contextos regionales distintos que nos permitieron generar nuevas conclusiones, pero esta vez enmarcadas en una historia social de familia. Cabe mencionar que todo el trabajo estuvo ligado teóricamente a conceptos de Pierre Bourdieu, Sherry Horner y Judith Butler que se describirán más adelante. Las historias de familia que presentaremos a continuación tendremos en cuenta dos contextos regionales. Inicialmente el contexto regional andino, del cual tomaremos como referencia la violencia bipartidista y el auge de la coca, los cuales configuraron profundamente la conformación familiar, y asimismo tendremos en cuenta la industrialización y centralización del poder, evidenciada en el desarrollo urbano de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Por otro lado, tendremos el contexto de la región amazónica, conocido por su amplia diversidad cultural, del cual tomaremos en cuenta la profunda influencia de las misiones católicas franciscanas y capuchinas, que influyeron de manera determinante en la concepción moral, política y sobre todo familiar. Virginia Gutiérrez plantea que es necesario establecer un marco teórico general dentro del cual se incorpore y organice la rica variedad de formas familiares. De esta forma, a continuación, realizaremos unas breves aproximaciones conceptuales, de modo que podamos definir puntos de encuentro entre las historias de familia individuales para construir a partir de estas una historia social de familia. Uno de los conceptos mediante los cuales abordamos el análisis conjunto de nuestras historias de familia tiene que ver con el hábitus, propuesto por Pierre Bourdieu. Este autor comprende el mundo social a partir de estructuras de dominación, las cuales preexisten, es decir, nos anteceden como sujetos, y es en ese sentido que posibilitan o imposibilitan nuestra agencia, y en este sentido también nuestra práctica. Así, el hábito se introduce para analizar estas estructuras. Este concepto se define como sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas. Al hablar de disposiciones duraderas y transferibles, Bourdieu se está refiriendo a una serie de condiciones que preexisten y se encuentran instaladas en la sociedad, que funcionan como un discurso automático, que sucede en diferentes dimensiones de lo social y en este sentido puede trasladarse de generación en generación. De esta forma es que el hábitus funciona como estructuras estructuradas estructurantes, pues constantemente se replican a sí mismas por medio de nosotros, sujetos o agentes, como nos llama Bourdieu, y así asegurar su reproducción y durabilidad. En segunda instancia, también nos valdremos de las teorías de la práctica, ya que estas nos permiten tratar a la historia, en este caso de la familia, como una serie de procesos sociales que nos hablan de la reproducción y transformación de las relaciones de poder y desigualdad. Por otra parte, estas mismas dan el fundamento para analizar la reproducción de la estructura a partir de las prácticas sociales y no pensar en este como un sistema de restricciones ya dado. Básicamente, las teorías de la práctica nos permitirán evaluar cómo la historia produce a los actores sociales, pero también cómo estos sujetos producen historia en un proceso en el cual hay un sistema que limita o posibilita la acción social y que a partir de esta misma, dicho sistema es reproducido y a través de la agencia también puede ser modificado. Para entender las relaciones de poder y los roles de género que se gestan en las familias, es necesario hacer uso del concepto de Butler sobre las teorías de la sujeción, ya que son el punto de partida para establecer la relación que hay entre el sujeto y los mecanismos de poder en los que se encuentra inmerso. Para comenzar, es importante mencionar que el sujeto, para ser sujeto, debió ser previamente individuo, en tanto no tiene agencia ni lugar de enunciación hasta que realiza un proceso de reconocimiento de sí mismo a partir del otro y de la sociedad de control en la que vive.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que a pesar de que para ser sujeto hay que pasar por ser individuo, nunca se ha dejado de ser sujeto en esencia, porque es en este proceso en el que se transforma en un sujeto agente que existe y se configura a partir de las relaciones de poder que lo constituyen, pero también son constitutivas, ya que se trata de un proceso que nunca termina y siempre está en construcción. Butler también plantea un sujeto subordinado, pero a la vez producido, al estar lleno de posibilidades a raíz de los mecanismos de poder que lo interpelan en su proceso de sociabilidad. Butler hablará sobre las normas que constituyen la existencia humana, las cuales están permeadas por unas normas sociales que se encuentran ligadas a la cuestión del poder. Este poder permea las concepciones del humano dependiendo de su raza, su sexo y su etnicidad. Estas concepciones del cuerpo y del individuo son lo que Butler llamará una ontología sociocultural, que es lo que implica habitar un cuerpo y funcionar en un cuerpo y cómo esto tiene implicaciones sociales. Por otro lado, plantea el concepto de precariedad como la condición de vulnerabilidad y carencia del ser. Y esta precariedad, planteada bajo la ontología sociocorporal previamente definida, mencionará cuáles son las vidas que merecen ser vividas y cuáles no. Finalmente, hablará de los marcos para referirse a lo que nos antecede y opera de manera que controla la diferencia de lo que aprendemos como vida. Estos marcos evidentemente estarán definidos por relaciones normativas que nos preceden y que se articulan a esas normas sociales de lo que es el ser. Entonces el sujeto dependerá de esta serie de normas. Después de enunciar y definir los conceptos teóricos que son la base de nuestro trabajo, se pueden vislumbrar los patrones que constituyen a las 4 familias colombianas estudiadas, considerando que cada una de ellas presenta rasgos distintivos y característicos propios fundamentales a la hora de analizar cómo se conciben los sujetos en su individualidad y en su sociabilidad. Las categorías que escogimos como hilos conductores de nuestro trabajo son la migración y los roles de género, ya que encontramos que son puntos en común de las 4 familias y son útiles para estudiarlas en su esencia y en su reconfiguración generacional. Primero se analizará la migración a la luz de los autores. Por un lado, el hábitus juega un papel fundamental, ya que se concibe como lo que se sale de la norma y por tanto no funciona ni vale la pena. Después le siguen las teorías de la sujeción y las teorías de la práctica, en donde el sujeto comienza a reconocerse y concebirse como subordinado y sometido a esa estructura dominante, por lo que considera necesario escapar de esa sujeción a partir de acciones sociales como lo es la migración, pasando a ser un sujeto dotado de agencia en la sociedad. Y por último se encuentra el concepto de precariedad, el cual es fundamental para entender las dinámicas posteriores a la situación de migración que viven estas familias, enunciando cómo las vidas que migran no merecen ser lloradas, ya que al salirse de esa estructura y del marco regulador de la sociedad de control, que los doblega, no son reconocidos como vidas dignas, sino por el contrario pasan a ser vidas que no valen la pena. El fenómeno migratorio se posiciona entonces como uno de los puntos de encuentro entre las historias individuales de familia. Teniendo en cuenta las causas de las migraciones, se pudieron clasificar los procesos en 2 categorías: las migraciones por causas internas o las migraciones por causas externas. No pretendemos desligar el ámbito privado del público, ya que estos están en constante interacción y no deben ser separados. Simplemente proponemos estas 2 categorías como bases para facilitar el análisis. En general, la migración nace como respuesta a una estructura de poder y dominación que restringe la acción social y precariza las vidas. Para las migraciones debidas a factores externos, nos referimos a desplazamientos causados por situaciones que estaban ocurriendo en el país, tales como la violencia bipartidista o el conflicto colombo-peruano. En estas, las vidas de quienes migran pierden su valor y el propio fenómeno de la violencia las constituye como vidas que no merecen ser lloradas, razón por la cual deben migrar. Por otro lado, las migraciones por factores internos son aquellas que se dan como ejercicio de agencia social en un contexto que limita dicha agencia.
En estos casos, la estructura que reproducen los sujetos allegados a la familia constriñe de tal manera y precariza sus vidas que ellos, en ejercicio de la agencia, migran. Por otro lado, se encuentra la segunda categoría, que se refiere a la configuración de los roles de género en las 4 familias a partir de las relaciones de poder que se gestan en cada una de ellas. Para esto es importante abordar el concepto de hábitus, en tanto que se reproducen estructuras de dominación, en este caso machistas, como las únicas formas de vida y de enseñanza que están legitimadas en la sociedad, entrando a jugar un papel fundamental otro concepto, que es la ontología sociocorporal, ya que a partir de esta se explica la manera en la que los sujetos se encuentran moldeados por esas estructuras de poder dominantes que hacen que cada uno de ellos sea lo que es a partir de las dinámicas machistas y patriarcales que se reproducen e interiorizan diariamente. Por último, se encuentran nuevamente las teorías de sujeción y las teorías de práctica, en donde se sigue sometiendo al sujeto a producirse como un sujeto alienado de sí y disciplinado por una sociedad de control predominantemente machista. Y por ende, la acción social que entra aquí en juego es la reproducción de ese sistema patriarcal en las dinámicas tanto individuales como familiares y sociales. En lo que tiene que ver con las relaciones de género, hallamos que el matrimonio, como lo afirma Virginia Gutiérrez, es un requisito estructural para la familia legal, ya que legitima un modelo idóneo de familia, pero también imprime sobre hombres y mujeres una serie de representaciones acerca de los roles de esposa y esposo, pero también de padre y madre. Además, se encontró una tendencia al madresolterismo, que se enuncia según Virginia como una institución familiar conformada por la madre y su descendencia, con un determinado varón o varones sucesivos a través de relaciones esporádicas. Pero por su lado, César Augusto Tapias pone de manifiesto un madresolterismo en respuesta a una crisis. Es de esta forma que logramos integrar los tipos de madresolterismo hallados a razón de una viudez y decisión propia. Todo esto para llegar a la conclusión de que existen unas estructuras de dominación patriarcal que han creado un ideal de familia, el cual pone obligatoriamente una figura paterna para legitimar una familia, como también cargó de significado los roles de padre y madre, todo esto reproduciéndose en las 4 generaciones. Realmente pone de presente cómo, a pesar de la diversidad de las historias de familia, hay puntos de encuentro. Asimismo, resulta importante resaltar cómo en medio del madresolterismo se siguen reproduciendo estructuras machistas, lo que nos permite ver cómo al interior de la familia se reproducen de manera inconsciente estas estructuras. Asimismo, resultó muy sencillo hacer entrevistas a nuestros familiares, rompiendo la línea del entrevistador y el entrevistado, haciendo un ejercicio mucho más profundo. Y finalmente, cómo podemos interpretar los silencios alrededor de estas entrevistas y cómo esta información de las historias de familia nos interpela como investigadores sociales y nos lleva a hacer un ejercicio verdaderamente reflexivo y crítico sobre lo que implica la sociedad y sobre todo nuestra familia alrededor de la construcción de seres.